Vamos a abrir nuestras Biblias en Juan capítulo 7. Vamos al versículo 37. Allí está. En el último gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Y el 38 que dice: el que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ¿qué? Esto dijo del Espíritu que había de recibir los que creyesen en él, pues aún no había venido el Espíritu Santo, que Jesús no había sido, ¿sí? Porque Jesús no había sido glorificado, aún glorificado. Y en el 47 de Ezequiel, vámonos al 47. Voy a leerle desde el 2 para no ser tan largo, pero es largo varios versículos. Dice: y me sacó por el camino de la puerta del norte, y me hizo dar vueltas por el camino exterior, fuera de la puerta, al camino de la mira al oriente, y vi que las aguas salían del lado derecho. Y salió el varón hacia el oriente, llevando un cordero en su mano, y midió 1000 codos, y me hizo pasar por las aguas hasta los tobillos. Midió otros 1000, y me hizo pasar por las aguas hasta las rodillas. Midió luego otros 1000, y me hizo pasar por las aguas hasta los lomos. Midió otros 1000, y era ya un río que ya no podía pasar, porque las aguas habían crecido de manera que el río no se podía pasar sino a nado. Me dijo: ¿has visto, hijo de hombre? Después me llevó y me hizo volver por la ribera del río. Volviendo yo vi en la ribera del río había muchísimos árboles uno a otro lado, y me dijo: estas aguas salen a la región del oriente y descenderán al Arabá y entrarán en el mar, y entrados en el mar recibirán sanidad de las aguas. Y toda alma viviente que nadare por donde quiera que entrar en estos dos ríos vivirá. Y habrá muchísimos peces por haber entrado allá estas aguas, y recibirán su sanidad y vivirán todo lo que entrare en este río. Y junto a él estarán los pescadores desde el Gandhi hasta Eglaim. Será su tendedero de redes, y por sus especies serán los peces tan numerosos como los peces del mar grande. Amén. Dice: sus pantanos y sus lagunas no se sanarán o sanearán, quedarán para salina. Y junto al río de la ribera, al uno y al otro lado, crecerá toda clase de árboles. Sus hojas nunca caerán, ni faltará su fruto, y su tiempo madurará, porque sus aguas salen del santuario, y su fruto será para comer, y su hoja para medicina. Quiero que usted entienda esta mañana un tema muy especial, muy súper especial, que es nadar y correr en la visión. Se llama nadar y correr en la visión. Amén. ¿Listo? Nadar y correr. ¿Cómo se llama el tema? Nadar y correr en la visión. Quiera Dios que se abra el entendimiento, que lo entiendan bien. Si los nuevos que están comenzando en el Señor entienden, hermano, van a correr y van a nadar, amén, en el río. Van a pasar por encima a sus líderes, porque el líder que no entienda, el líder que no enseñe. Fíjense que la Biblia habla que dice Pablo, le dice a Timoteo que prepararan a otros para que enseñaran, ¿verdad? Y estos iban a enseñar a otros, según se entiende allí, para enseñar a otros. Necesitamos gente que enseñe, porque Jesús se fue el maestro por excelencia. Y nosotros tenemos que dar a entender, enseñar, para que la gente entienda, para que la gente conozca, ¿verdad? Porque dice la Biblia que mi pueblo pereció por falta de conocimiento. Significa que si mi pueblo pereció por falta de conocimiento es porque también habían líderes que no enseñaban. Quiero que usted entienda, claro, lo que yo le diga hoy, eso no va a cambiar, eso está allí, ya está escrito.
está escrito. Eso no se ha inventado, ya está escrito. Y como está escrito, eso queda allí para siempre. Amén, hasta que Cristo venga. Entonces, ¿cómo se llama el tema? Cuando usted llegó a la iglesia y cuando usted ha llegado a la iglesia, nosotros recibimos a Jesús como nuestro único y suficiente Salvador. Alguien tuvo que ir y ganarnos. Nos ganaron. Y usted también fue y ganó a alguien. Y allí es donde uno comienza. Es como un río. Porque cuando usted lee, y vamos a leer allí para ubicar a usted, dice, Jesús le dijo a sus discípulos, dice que en el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz. Y él se levantó, alzó la voz y le dijo, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Si todos nosotros que hemos llegado a Jesús hemos hecho eso. Y en el 38 dice, el que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos. Dice ríos de agua viva. Estaba hablando del Espíritu Santo. Pero cuando habla acá, correrán ríos de agua viva, es porque iban a correr ríos desde el momento que nosotros aceptamos a Jesucristo. Primero, porque pasa a morar el Espíritu Santo dentro de nosotros. Somos templo y morada del Espíritu Santo. Cuando usted lee el versículo posterior a eso, no se refiere a nosotros, porque en ese momento, cuando Jesús se puso en pie, no había llegado el Espíritu Santo. El Espíritu Santo llegó después que Jesús lo matan, resucitan, y después de 40 días y por mucho tiempo, cuando llegó el día de Pentecostés, llegó el Espíritu Santo, Jesús envió al Espíritu Santo. Allí es donde entonces se cumple que cuando creemos entonces de nuestro interior correrán ríos de agua viva. La visión que Dios le ha dado a Casa de Paz, a su pastor y posteriormente a sus líderes y posteriormente a toda la iglesia, es una visión por eso. Y nuestra visión para darla a comprender, para enseñarla mejor, nosotros le hemos puesto el río de Dios. ¿Por qué el río de Dios? Basado en esto y basado en Ezequiel 47, basado en San Juan capítulo 7, versículos 37, 38 y 39 y Ezequiel capítulo 47. ¿Por qué, muchachos? Porque a medida que nosotros vamos creciendo en el Señor, a medida que va pasando el tiempo en el Señor, nosotros debemos tratar de nadar en el río. Es decir, que de nuestro interior, cada día más, entre más tiempo tengamos, debemos nadar más en el río de Dios. Debe fluir el Espíritu Santo dentro de Dios. Es decir, a medida que vamos creciendo en el Señor, a medida que vamos pasando los días, vamos creciendo. Y si vamos creciendo, de nuestro interior deben salir ríos de agua. Y si el Espíritu Santo se debe manifestar de una manera especial. Hay algunos que yo he escuchado, es que yo no, en otras partes, dicho, es que yo no crezco acá, que yo no crezco en esto, yo no crezco en lo otro. Es que el que no crece es usted y soy yo. Porque Jesús lo que dio a entender es que a medida que nosotros vamos a pasar de nuestro interior, va a correr ríos de agua viva, y a medida que nosotros vamos avanzando en el Señor, tiene que correr ríos de agua viva. Eso me toca a mí personalmente. El pastor le toca, a los líderes le toca, a cada uno de los miembros de las ovejas, de los miembros de la iglesia, le toca crecer. Y que a medida que va pasando el tiempo, de su interior corran ríos de agua viva. Amén. Entonces, cuando nosotros nos trasladamos, entonces, vamos a ver, primero Jesús dijo que los que creyeran correrán ríos de agua viva, el Espíritu Santo, estaba hablando del Espíritu Santo, ríos, dice. Cuando llegamos al 47 de Ezequiel y vamos a la visión, el tema es, ¿cuál es el tema? Nadar y correr en el río de Dios, ¿no? Entonces nosotros, cuando creemos, ¿verdad? Entonces comenzamos como a nadar. Es un río, pero para usted, imagínese el río, para usted nadar, ¿qué tiene que hacer primero?
¿Qué tiene que hacer para nadar? Está el río. ¿Ah? ¿Ah? Algunos que se tiran, ¿no? Pero dale usted que usted está muy frío el río, ¿y qué hace usted? Si usted está muy frío el río, ¿qué hace usted? ¿Ah? ¿Qué mete primero? El pie, ¿verdad? Ay, usted hace así, a lo mejor las mujeres hacen. El hombre no hace así, cuidado. ¿No? Primero que coloca en el agua el pie. Dice acá que Ezequiel vio una visión. 47. Dice que el 3, y salió un varón, ¿verdad? Le mostró un río, ¿verdad? No, vamos a dice, y salió el varón hacia el oriente, llevando un cordero en su mano, es una medida, y midió 1000 codos, y me hizo pasar por las aguas hasta las rodillas. Cuando nosotros aceptamos a Jesucristo, viene el Señor y nos mete en la orilla, en las aguas, allí, estamos en la orilla, allí, disfrutando, a lo mejor si está caliente o fría, pero disfrutando allí. Cuando el profeta Ezequiel, ahí en ese tiempo Israel estaba pasando por una situación difícil. Y aquí el Señor le muestra una visión diferente a Ezequiel. Dice que le mostró y midió 1000. Y dice, midió 1000 codos, se me hizo pasar por las aguas hasta las rodillas. 1000 codos, una medida. Y lo metió ¿hasta dónde? Los pies. Cuando somos nuevos, nosotros estamos allí. Nada más que está en los piececitos allí. El agua, metidos allí. Nada más disfrutando del río. Pero no estamos metidos hacia adentro del río. Jesús dijo, y correrán ríos como de agua viva, los que creen en Él. Entonces, ¿qué hacemos para usted disfrutar del río? No en esos ríos por aquí que dicen que es pura piedra y corren agua así. Eso no es el río ese. Eso no son riachuelos. Porque hay algunos que llaman ríos a eso. Eso no es río. Ahora usted me dice, hermano, bueno, pero eso se llama río. Bueno, porque antes era más caudaloso. Por la tala y eso. Pero el río es caudaloso. El río pasa, el río lo tienes hasta, cuando el río puede, la única forma corre el río, pero uno tiene que nadar. No tiene que estar en un poco de piedras allí, nada más que tiene que uno meterse a juro, si consigue un hueco, algo así para meterse. No. Es que el río del que habla el Señor es un río muy caudaloso, que usted tiene que nadar. Sin nadar, porque los pies no le dan abajo. Ni que nada, ese es un río caudaloso que corre, pero yo puedo nadar. Pero ese es el río de Dios. No es el río de piedras allí, que nada más que me siento y tengo que mojarme y tengo que echarme agua así. No, el río de Dios es caudaloso, que cuando me meto en el medio, cuando tengo que nadar, ese es el río de Dios. Amén. Ajá. Por si acaso alguno se imagina aquí sentado en una piedra y un poco de agua pasando. El río de Dios es caudaloso. Entonces cuando el Señor le muestra a Ezequiel eso, entonces nosotros los comparamos con lo que yo les voy a decir. Si cuando uno es nuevo creyente, repito, uno está metido ¿hasta dónde? Hasta los pies. Pero uno, cuando llega al Señor, uno no puede quedarse allí. Uno tiene que crecer. Ahí es donde uno tiene que nadar.
y correr en el agua. Correr. Tienes que nadar y tienes que correr. Cuando usted llegó a la iglesia, usted ve, bueno, que cantan, ven esas cámaras, ven a gente vestida de uniforme, ven muchas cosas, ¿verdad? Que antes usted no veía. Ahora, ¿qué pide el Señor? Que te metas en el río, que corras. Pero usted me pregunta, ¿cómo voy a meterme? ¿Cómo voy a nadar? ¿Cómo voy a correr? Bueno, cuando llegamos a Ezequiel, nos ganan cuando estamos metidos en los piececitos, ahí los pies. Nada más que estamos disfrutando, pero no estamos metidos en el medio, no estamos nadando. Y nosotros, individualmente, usted como nuevo, usted como miembro de iglesia, yo tengo que meterme en el río y correr también en la visión. ¿Y cómo es eso? Bueno, estoy en la orillita, pero ¿qué hace usted para nadar? ¿Qué hace usted? Usted se tiene que meter más.